Recorrieron los edificios con la gente adentro usando este método que habían ideado para correr las iglesias. Con todos ustedes, el Parlamento del Pueblo, el edificio administrativo más grande de todo el planeta. Para hacer este edificio tuvieron que mover un barrio completo, 100.000 personas fueron trasladadas de hogar. Me gasté 40 euros en una comida que no me gustó, chicos. Era tan feliz cuando lo decían Lays, parecía menos. Bienvenidos chicos a un episodio más de mi canal. Acompáñenme en esta oportunidad a conocer Bucarest, la capital de Rumanía. Comencemos en uno de sus restaurantes más famosos y probemos juntos la comida local. Vamos a probar esto que viene siendo... Voy a poner en pantalla cómo se llama porque no me acuerdo. Esto no es el baba ganoush que yo me esperaba. Esto no parece un baba ganoush. Para nada. Es una cosa así. Yo pensé que iba a ser caliente. O no sé, pensé que iba a ser berenjena porque ahí decía eggplant. No sé, esto tiene berenjena, pero no se le nota. No me mata, sinceramente, pero está bueno. Yo creo que voy a pedir con pan para que sea más contundente. Acá les muestro para que se vea bien. No tiene mucha gracia, sinceramente. Llegó la hora de la verdad, la comida principal. Esta carne, que es una carne que está envuelta de repollo, tengo entendido, y es carne de cerdo y de vaca. Esto sería como una especie de puré de polenta picante y esto es salsa, la crema ácida. Bueno, ahora vamos a probar esto. ¡Qué emoción! Este glorioso momento. Es ácido, chicos. O sea, ácido. No me gusta, no soy tan fan del ácido. A ver la polenta. Bueno, la polenta no suele tener mucho sabor. En este caso no tiene sabor. Y esta es la crema. Bueno, no me estaría matando. Vamos a mezclarlo todo, que quizás esa es la gracia. Esto con la polenta, con la crema ácida. No me mata. Este postre me lo recomendaron, es como una especie de dona que tiene salsa... ¿qué es esto? Es salsa agria, según leí, y esto como una especie de mermelada. A ver qué tal está esto. A ver si la cámara logra captar este momento. No sé qué me pasa, pero no me está gustando tanto la comida rumana, o al menos no la que comí hoy, porque los platos que comí hoy eran todos ácidos. Y a mí el ácido no me mata, realmente. Pero vamos a seguir dándole oportunidades. Ah, no, chicos, me quiero matar. O sea, acabo de descubrir que gasté 40 euros, ¿vale? Todo parecía tan barato por separado, pero claro, venga a pedir cosas. Bueno, me gasté 40 euros en una comida que no me gustó, chicos. Era tan feliz cuando lo decían Lays, parecía menos. Cuando vengan a Bucarest, no se olviden de recorrer su hermoso centro histórico a la noche. Les sorprenderá la cantidad de lugares que van a encontrar y podrán tomarse algo. E inclusive bailar. Y si son como yo, que la única canción rumana que conocen es Dragostea Dintei, no duden en pedírsela al DJ. Como dato curioso, en Rumanía se habla el único idioma de toda Europa del Este que tiene origen latino. Por eso no se sorprenderán cuando escuchen muchas palabras parecidas al español y muy especialmente al italiano. Esto se debe a que hace unos años atrás el gobierno decidió reemplazar palabras de origen no latino por el italiano. Igualmente no tienen de qué preocuparse. A mí me sorprendió mucho la cantidad de gente que habla en inglés. Museu Nacional de Historia a Romanieni. Bueno, no sé rumano, pero ahí claramente dice que este es el Museo Nacional de Historia. No me queda claro si de arte romano o si de Rumanía, pero por ahí venimos. De hecho, sepan que Rumanía se llama Rumanía por Roma. Así que sí, chicos, cuando vengan acá y escuchen a la gente hablar, no van a entender nada. Pero cuando lean las cosas van a decir, che, esto tiene cierto sentido para mí. Les quiero mostrar ahora este edificio. Un ejemplo de iglesia ortodoxa. Más del 80% de la población es de esta religión y son bastante practicantes. Les muestro esta iglesia para contarles una historia bastante triste / curiosa. Quizás lo sepan, pero acá Rumanía fue un país comunista en su época durante más de 40 años
Y durante más o menos 20, un personaje político bastante conocido, Ceausescu, fue quien dominó, fue dictador acá. ¿Y qué sucedió en esa época? Bueno, el comunismo no es muy amigo de la religión. Imagínense cómo fue la situación en este país. Estamos ante uno de los países más religiosos del mundo y tenemos un dictador que nos dice acá el Estado es completamente ateo y las personas deben ser ateas. ¿Cómo se resolvió esta situación? La realidad es que la gente no podía rezar públicamente. De hecho, había veces que te tocaban la puerta de tu casa para ver si estabas rezando, si tenías un altar. Pero Ceausescu, dentro de todo, era una persona bastante inteligente y sabía que el pueblo iba a seguir rezando. Y él decidió decir, bueno, vamos a hacer oídos sordos siempre y cuando las iglesias no estén en las avenidas principales, no estén a plena luz del día, estén escondidas. Para poder salvar las iglesias se ideó un plan. Literal, las iglesias fueron movidas. Se movieron, se levantaron y se trasladaron de una calle a otra donde estuvieran más escondidas. Ceausescu se da cuenta de esto, decide implementar esta técnica para su favor y dice, esperen, nosotros tenemos un bulevar que es el Boulevard Iniri y yo quiero que este bulevar sea más grande porque quiero que sea más grande que el Champs-Élysées, que los Campos Elíseos, para ensanchar el bulevar y que literalmente sea solo 2 centímetros más grande que los Campos Elíseos. Se corrieron los edificios con la gente adentro usando este método que habían ideado para correr las iglesias. Una completa locura. París es conocida como la pequeña París, porque en cada rincón que mires vas a encontrar edificios con estilo francés. Ojo, también verán muchos edificios de estilo comunista. Lo que quiero resaltar con esto es que es una ciudad llena de contrastes y por eso también es bastante atractiva. Sí o sí tienen que visitar la iglesia de San Jorge, una de las más importantes de la ciudad. Al ser una iglesia ortodoxa, no esperen ver las típicas estatuas, ya que estas están prohibidas. Sin embargo, está lleno de imágenes planas bellísimas. Les puedo asegurar que esta iglesia era tan pero tan hermosa que hasta tuve que preguntarle al guía si era posible casarse acá. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Atrás mío, chicos, pueden ver lo que es el kilómetro cero de Rumanía, o al menos lo que fue el primer kilómetro cero de Rumanía. Estamos acá mismo junto a la iglesia de San Jorge Bueno. Si lo ven de cerca, van a notar que tienen los símbolos del zodíaco. ¿Qué son los símbolos del zodíaco? No lo vieron mal. Resulta que, si bien la población de acá de Rumanía es súper cristiana, súper religiosa, también son muy fans de la astrología. Así que la iglesia dijo, bueno, ¿por qué no lo tomamos? Total, a la gente le gusta. Entonces, cuando vayan a iglesias van a poder ver símbolos como estos, símbolos astrológicos. La interpretación que hace la iglesia es, bueno, no es el signo de Aries, de Libra, de lo que sea. Esto es la simbolización del paso del tiempo. Entonces, así estamos todos contentos. Si quieren ver cómo es un edificio típico de la región de Transilvania, de donde es el Conde Drácula, no dejen de visitar el famoso restaurante Hanul y Manuk. Es uno de los más conocidos de la ciudad, donde podrán además probar exquisita comida local. Otra cosa que me gustaría comentarles, que me llamó mucho la atención, es la cuestión sobre la colectividad romaní, la colectividad gitana. No sé ustedes, pero al menos en mi país, uno cuando piensa en personas de la colectividad suele pensar que vienen de Rumanía. Y esto tiene cierta lógica. ¿Por qué? Porque Rumanía fue, lamentablemente, el último país en abolir la esclavitud, menos el último país europeo, y ellos tenían muchos esclavos que eran gitanos. Entonces, hoy en día, la población más grande en el mundo de gitanos está acá, es en torno al 10% de la población de Rumanía es gitana, y responde a esto, a que en su momento, lamentablemente, fueron utilizados como esclavos. Chicos, con todos ustedes los traje a conocer el lugar más importante de Bucarest, el edificio más emblemático, con todos ustedes, el Parlamento del Pueblo. Quiero que tomen dimensión del tamaño de este lugar, o sea, les juro, uno está delante y es una cosa muy imponente. Este es ni más ni menos que el segundo edificio administrativo más grande de todo el planeta.
detrás del Pentágono. Y el segundo edificio más pesado del mundo, porque el primer puesto lo tiene la pirámide de Giza. Este edificio es tan pesado que todos los años se va hundiendo 2 milímetros. Para hacer este edificio tuvieron que mover un barrio completo, 100.000 personas fueron trasladadas de hogar. Porque este edificio, que es muy bonito, tiene un pasado bastante oscuro. Fue hecho bajo la orden del dictador Nicolás Ceausescu. Él quiso hacer el parlamento más grande del mundo, el edificio más grande, lamentablemente para él no lo logró. Obviamente él era un dictador, no quiso crear un parlamento, pero sí quiso crear una casa de gobierno. Pero bueno, dato curioso, él jamás llegó a ver su construcción finalizada, nunca llegó a dar el tan esperado discurso de apertura. Quien sí dio un discurso de apertura fue Michael Jackson y dijo: buenas tardes Budapest, en vez de buenas tardes Bucarest. Este edificio gigantesco, tal como lo ven de arriba, es así para abajo. No tiene aire acondicionado porque Ceausescu estaba obsesionado con la idea de que lo maten a través de veneno puesto por canales de aire acondicionado. Así que este edificio monumental es un edificio, entiendo yo, caluroso, al menos en verano, porque acá los empleados no tienen aire acondicionado. Hoy en día esto es el Palacio del Pueblo, es el Parlamento del Pueblo, donde trabajan los senadores y los diputados. Este edificio no solo tiene un pasado oscuro por la persona que lo mandó a hacer, sino también por las condiciones en las cuales se construyeron. ¿Qué sucedió? Acá en la ciudad de Bucarest hubo un terremoto en los 70 muy fuerte, murieron muchísimas personas. ¿Y qué hicieron los demás países? Empezaron a mandar fondos para poder reconstruir la ciudad. ¿Qué hizo Ceausescu, el dictador? En vez de usar estos fondos para la reconstrucción de la ciudad, dijo: bueno, vamos a hacer un edificio el más grande del mundo con estos fondos. Vamos a correr a las familias que viven acá a otros barrios. ¿Y por qué vamos a usar esta zona? Porque esta es la zona más segura de toda Bucarest por si vuelve a haber otro terremoto. O sea, imagínense el nivel de egoísmo de esta persona. Así que este edificio, que uno lo ve y piensa: wow, qué majestuoso, qué belleza, no es tan querido entre los ciudadanos del país porque, bueno, representa muchísimo dinero mal gastado. Representa condiciones de trabajo bastante insalubres. Acá murieron muchísimos trabajadores para su construcción, ya que las jornadas laborales eran súper duras, eran jornadas de 24 horas. Esto ha sido todo en mi video del día de hoy. Si les gustó, no se olviden darle like y comentar. Estén atentos, ya que muy pronto estaré subiendo un video visitando el castillo del Conde Drácula. Y recuerden, suscríbanse a mi canal para seguir volando con Katsu. Baby. Gran decepción y me siento estafada. No hay nada para hacer, no hay música, no hay actividades acuáticas. Acá son todas puras piedritas que se te clavan. La locura es venir acá y recomendarlo después en redes sociales. Terminamos llegando a esta playa increíble que se parece muchísimo a Isla Mujeres en México. Así que sí, para mí esto es el Caribe de Europa. 45 euros, 30 euros, 80 euros. En este episodio volvemos juntos a Samir, el pueblo más famoso de la Riviera Albanesa.